experto sobre el cambio climático, ganó en 2007 el Premio Nobel de la Paz. Es una luchadora social, defensora de la educación pública, promotora de la innovación, los derechos y las libertades, pero sobre todo, una mujer con profundo amor al pueblo de México. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Claudia Sheinbaum. Me da mucho gusto estar aquí con usted por varias razones. Primero, agradecerle a Zoé, primera presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la UDG, por supuesto a una joven y gran gobernadora del estado de Colima, a Indira Vizcaíno, y por supuesto a Geraldine, que está aquí con nosotros, que es presidenta municipal de Tepic, tres grandes mujeres que están al frente de sus espacios. Y digo que es para mí un placer y emoción estar aquí, primero porque soy universitaria, aunque ustedes no lo crean. Durante muchos años de mi vida me dediqué a ser profesora universitaria en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Facultad de Ciencias y también investigadora. Así que pues la universidad la llevamos en la sangre. Y segundo, pues porque mi padre estudió en la UDG. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y yo no sé ustedes, pero yo me sentí muy emocionada al escuchar las palabras de Salvador Allende. Salvador Allende estuvo aquí hace 50 años. Meses después de que estuvo en México, en la Universidad de Guadalajara, vino en septiembre de 1973 el terrible golpe de Estado. Salvador Allende decidió en la Casa de la Moneda, cuando entraban los militares, quitarse la vida para no tener que caer en manos de estos opresores. Y el pueblo chileno vivió una de las peores historias que ha vivido la humanidad: represión, autoritarismo, negación de la juventud, negación de la libertad, negación de la democracia. Entonces, cuando Salvador Allende estuvo en México, vivíase un momento en donde quizá había derecho a la educación, o al menos una consideración a los derechos sociales, pero se vivía un enorme autoritarismo. Acababa de ocurrir hace algunos años nada más la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Es decir, estábamos hablando de que apenas hacía 5 años que había ocurrido la matanza de los estudiantes. Y apenas habían ocurrido 1 año o año y medio de la represión de 1971 contra los estudiantes universitarios. Entonces, el autoritarismo, la falta de libertades, la opresión, la simulación de la democracia gobernaba nuestro país. Fueron tiempos oscuros para México. Se ven muy lejanos los 50 años, pero no lo son tanto. Ustedes porque nacieron hace poco. Pero para quienes éramos niños o niñas entonces, se quedó clavado en la memoria y en el corazón la terrible represión y el autoritarismo. Salvador Allende soñó que por la vía democrática, por la vía pacífica, se podía transformar a los países. 50 años después, o poco menos de 50 años después, en nuestro país gobierna un gobierno completamente distinto. En Colombia hay un gobierno de izquierda.
izquierda, en Chile hay un gobierno de izquierda, en Bolivia hay un gobierno que piensa en el pueblo, en sus pueblos. Eso es parte de la herencia, del legado de un hombre pacifista que quiso transformar a su país y que los intereses más oscuros, cuando él nacionaliza el cobre, se imponen para quitarle la vida y quitarle la vida a muchos chilenos. Y eso no se puede olvidar. En México, después de esos años, vinieron supuestos años de democracia. Fue cuando a mí me toca entrar al CCH Sur, van a decir, uy, qué bien está. Pero yo entré al CCH en 1978. Tiempo después, en 1986-87, se vivió quizá uno de los primeros movimientos estudiantiles en contra del neoliberalismo. Con el golpe de Estado chileno, con el autoritarismo en México, con un fraude electoral llevado a cabo en 1988, se impuso un modelo económico, el neoliberalismo, que lo que buscó y casi logró fue que desaparecieran los grandes derechos sociales, y entre ellos el derecho a la educación. En 86-87, un rector en la Universidad Nacional Autónoma de México decidió elevar las cuotas de la universidad, la colegiatura, las inscripciones, y decidió imponer un modelo de exámenes únicos para todas las carreras. Y los estudiantes nos levantamos. Fíjense lo que decían entonces. La educación para los estudiantes entonces no tenía valor porque no se pagaba por ella. Decían, cuesta más una cajetilla de cigarros, hoy eso no se usa, pero cuesta más una cajetilla de cigarros que la educación. Y comenzaban a convencer al pueblo. ¿Y qué dijimos los estudiantes entonces? Que lo defendemos hoy, muchos años después. Perdón, la educación no es una mercancía. La educación no se mide por lo que se paga. La educación es un derecho del pueblo de México. Aquel movimiento fue triunfante, echamos atrás esas reformas, porque logramos convencer que eso era lo que estaba establecido en el tercero constitucional, el derecho a la educación, que estaba desde 1917 y que fue realidad con Vasconcelos, que prácticamente cumple 100 años la Secretaría de Educación Pública. Pues en los últimos años recientes, 30 años antes del 2018, siguieron insistiendo en que la educación era una mercancía. Y muchas universidades cerraron sus puertas. Imagínense lo que vivimos hoy. No hay suficientes médicos. No hay suficientes médicos especialistas en el país para cumplir el otro gran derecho del pueblo de México y de la humanidad, que es el derecho a la salud. Porque cerraron las puertas de las universidades públicas y lo que crecieron fueron las universidades privadas. No porque no queramos que haya universidades privadas. Quien tenga dinero que pague por una educación privada. Pero la educación es un derecho y es el que abre derecho a otros derechos. Porque si no hay médicos no hay derecho a la salud, porque si no hay ingenieros no se pueden construir presas y carreteras en nuestro país. Las jóvenes tienen una gran responsabilidad, porque son el relevo generacional. Y un relevo generacional que piense egoístamente solo en sí mismo, difícilmente va a poder pensar en la sociedad. Las y los jóvenes tienen una gran responsabilidad.
que es pensar en el pueblo de México, en la sociedad, en una sociedad más justa. Por eso Allende, cuando decía, cuando acaben de ser ingenieros, ingenieras, cuando acaben de ser historiadores, abogados, abogadas, tienen que regresar a su pueblo. No se les puede olvidar, porque el egoísmo solo lleva a la desigualdad. Y es un asunto personal, es un asunto de Estado y es un asunto de una sociedad. Por eso cuando decimos el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, es porque si como personas tenemos que pensar en el otro, en la otra, como gobernantes aún más. Nosotros en la ciudad decimos, gobernamos como ciudadanos, como ciudadanas, porque en el momento en que nos subimos al ladrillo, pensamos que estamos por encima de los demás, y no estamos por encima de los demás. Somos un ciudadano más, una ciudadana más, que tiene una responsabilidad, y su responsabilidad es siempre pensar en los demás, en el prójimo, en que todos los demás, y en particular los que menos tienen, tengan la posibilidad de salir adelante. Por eso en la ciudad, como jefa de gobierno, con esos principios, hicimos algunas acciones que se las platico muy brevemente. Nosotros hicimos una beca universal para todos los niños y todas las niñas, de preescolar a secundaria. Había una beca en la ciudad que se llamaba Niños y Niñas Talento, que se le daba solo a los que tenían 9 y 10 de promedio. Y eso era una meritocracia en el salón de clase, suponiendo que un niño o una niña solo con su esfuerzo podía obtener una buena calificación. Claro que todos necesitamos esforzarnos, por supuesto, pero quien no llegó desayunado a la escuela, pues no necesariamente tiene una buena calificación. Por eso decidimos hacerla universal. Todos los niños y niñas tienen una beca, se llama Mi Beca, para empezar, del bienestar de los niños y las niñas. Y además solo es para los que dan educación pública, porque por el bien de todos, primero los jóvenes, y porque la educación pública ya es, pero tiene que seguir siendo la mejor de todas las educaciones. Y la otra, públicas nuevas que no se hacían desde que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno: la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy son 40,000 jóvenes que tienen derecho a la educación superior, y es gratuita, porque la educación pública debe ser gratuita. 22 carreras, maestrías, doctorados. Jóvenes que antes eran rechazados de las universidades públicas y que hoy tienen el derecho a la educación. Si cuando fui joven luché por el derecho a la educación, como jefa de gobierno, lo menos que podía hacer es poner más universidades para que los jóvenes tuvieran acceso a la educación superior. Hoy son 40,000 jóvenes y van a ser 50,000 jóvenes. Muchas otras cosas, pero no quiero cansarlos de lo que hemos hecho en la ciudad. Entre otras, un proyecto de movilidad muy importante: teleféricos, trolebuses elevados, más trolebuses, autobuses eléctricos, solo con recursos públicos. Y quiero cerrar con el tema de las mujeres. ¿Qué? Miren, así como hablamos del derecho a la educación, del derecho a la salud, de los grandes derechos, las mujeres históricamente fueron relegadas de los derechos. Dice Angela Davis, una feminista que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos,
Ser feminista es asumir que las mujeres somos personas, ni nada más, ni nada menos. Y los derechos de las mujeres no solamente tienen que ver con romper el techo de cristal, aunque sí, porque también en los derechos de las mujeres están las mujeres indígenas, que viven una realidad muy distinta de las mujeres de clase alta. Todas viven violencias, pero hay mujeres que están en una condición distinta. Por eso yo hablo de un feminismo social, porque nunca se nos deben olvidar las desigualdades, también entre las mujeres, y la lucha por la que menos tienen. Y aquí, en este momento que ya platicó Indira de la historia de México, también cambió la historia para las mujeres. Porque hoy hay un gabinete paritario en el gobierno federal, nunca antes lo había habido. Porque hoy la mitad de las mujeres están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Porque hoy hay muchas más presidentas municipales. Porque hoy habemos más gobernadoras, 9 gobernadoras. Fíjense, hace 50 años estuvo Salvador Allende aquí. Hace 70 años, solo 20 años antes, las mujeres consiguieron el derecho a votar. No son tantos años. Y hoy las mujeres tenemos acceso a muchos derechos que antes no había habido. Y aún así sigue existiendo la violencia contra las mujeres. Hoy México está cambiando y tenemos el gran privilegio de tener un hombre como presidente que por encima de todo tiene un profundo amor al pueblo de México, que dejó atrás el neoliberalismo y que construye una economía moral, que dejó atrás la corrupción y que pelea todos los días por la honestidad, que dejó atrás aquellos que querían quitarse el orgullo de ser mexicanos y mexicanas y de nuestra historia, y que construye todos los días el orgullo del pueblo de México en su historia, en su sabiduría, y en los héroes que nos dieron patria y en las heroínas que nos dieron patria. Eso ha cambiado en nuestro país. Y eso hoy lo llamamos humanismo mexicano. Y para mí el humanismo mexicano tiene una serie de principios. Principios que también caracterizan lo que hoy llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Parece una frase ya porque se ha repetido muchas veces. Pero el destino de un país no es millones y millones de hombres y mujeres en la pobreza. El destino de un país no es suponer que el que haya pobres tiene que ver porque no hicieron el suficiente esfuerzo. El destino de un país es la fraternidad, es la solidaridad, es saber que el que camina al frente siempre tiene que mirar a aquel que no ha podido levantarse. Y eso solo se consigue con un Estado que piensa en los que menos tienen, en los grandes derechos del pueblo de México, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el derecho a la cultura también, en el derecho a una vida digna, en el derecho a un salario digno, en el derecho al empleo digno, en el derecho a la tierra. Sin esos derechos, millones y millones de mexicanos y mexicanas seguirían en la pobreza. En un Estado que distribuye la riqueza, que no es un asunto de que de arriba va a botear abajo, sino que tiene que haber un Estado que garantice que al más pobre
tenga los derechos y pueda salir adelante. Eso significa por el bien de todos, primero los jóvenes. Habrá quien tenga algunas pequeñas diferencias, pero hoy tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo, que concibe que la educación es un derecho, que concibe que la salud es un derecho, que concibe que la vivienda es un derecho, que concibe que la pensión a los adultos mayores es un derecho. Y esa es la gran diferencia. Entre quien está de un lado y defiende la mercantilización de todo, hasta de la naturaleza, en quien defiende la mercantilización hasta del amor, quien defiende que el mercado debe apoderarse de todo, y los que defendemos que estamos del otro lado y que decimos sí, por supuesto que tiene que haber mercado, por supuesto que tiene que haber iniciativa privada, pero tiene que haber derechos del pueblo de México. Y eso no está a negociación. ¡Presidenta! 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 Una niña tiene que saber que tiene todos sus derechos. Una joven también. Que una niña sueñe con ser lo que ella quiera ser. Que nada lo impida. Esa es la lucha también de todas y de todos nosotros. Porque no solo es una lucha de las mujeres. Y que una niña sepa que puede ser astronauta, que puede ser ingeniera, que puede ser abogada, que puede ser diputada,